Bueno, pues al parecer ya estuvo. Ya llevamos como 10 segundos en vivo, se supone. Vamos a corroborarlo. O si algún espíritu caritativo que está viendo la transmisión puede señalarnos si se escucha, si está en vivo. Ahorita vamos a ver. Recuerden bajar todo el volumen o cerrar sus pantallas de Facebook. De Facebook. Para que no se nos meta el audio. Porque como va desfasado nos vamos a llegar a confundir o algo así. Bueno, ya hay algunas personas por ahí, creo. Exacto. Y bueno, según yo sí se ve. Dice Karen que se ve bien. Lo primero que le dije que se saliera del Facebook para que no se metiera el audio. Pero te vale, ¿verdad? Sí, pues es Karen. ¿Qué le importa a ella? Bueno, ¿se ve bien o no, Karen? Tú que estás Se ahí. ve fabuloso, se ve increíble. Bueno, vamos a empezar, chicos. Yo soy Cristian Galicia, el coordinador de Humo Sólido. Espero que me escuchen bien. Y queremos vamos a presentar, mejor dicho, el número 3 de la hoja de poesía y grabado Humo Sólido, que comprende, y déjenme platicarles, comprende el mes de de marzo a abril. Es una publicación bimestral que comprende de marzo a abril, pero bueno, marzo se acabó la primera o segunda semana de marzo, toda la actividad cultural y escolar, que es donde nosotros regalamos las hojas, pues básicamente falleció, ¿no? a la segunda semana de marzo. Entonces quisimos hacer esta presentación pues para platicar un poco de la hoja y también del ejercicio de Humo Sólido y de los creadores que han participado en el marco de esta cuarentena, ¿no? En el marco de esta pandemia, un hecho histórico, una gran calamidad, pero también una gran oportunidad para muchas cosas. Y bueno, está aquí Rocío García Rey, que es la poeta de este número. Está Roberto Carrillo, que es el creador de este número, y la coordinadora gráfica de Humo Sólido, segunda época, que es Jiménez, que nos va a estar ahí compartiendo algunos visuales y algunas ideas. Bueno, Humo Sólido, para los que no lo conocen, es este formatito hoja, ¿no? Que se regala, que se distribuye gratuitamente en las calles, de mano en mano, que para los días que corren decir mano en mano es casi una paradoja, ¿no? Y justo por eso nuestra labor se ha visto un poco muy mermada, muy afectada, porque en particular nuestro proyecto consiste en estar en las calles, en estar de mano en mano, en tocarnos, en sentirnos, ¿no? en interactuar físicamente. Entonces se ha visto muy afectado. Esta hojita está gratuitamente en bares, cantinas, escuelas, universidades, museos, en un montón de lugares culturales y no culturales, en el metro, en las micros. Entonces va de mano en mano y justamente su propósito es la difusión, la promoción de la lectura de poesía y la apreciación de las creaciones o de las obras contemporáneas, ¿no? del quehacer artístico que hoy en día se está haciendo en las artes gráficas, particularmente el grabado o la gráfica. En ese sentido, Humo Sólido ha repartido más de 50 ejemplares. Como les decía, esta pandemia es muy interesante para Humo Sólido porque es muy dicotómica, ¿no? Es justamente lo contrario, como ya les decía, ¿no? El no poder salir, el no poder estar en la calle,
justamente nuestra intención es defender la publicación en papel. Existe el documento digital, por supuesto, pero nuestro principal interés es la impresión en papel, justo para romper un poco el paradigma contemporáneo y un poco, digamos, la estructura de difusión cultural web, que muchas veces facilita las cosas y también muchas veces impide o hace más difícil el acceso a creadores que están pues, compartiendo espacio con nosotros, ¿no? Que vivimos en la ciudad o en las periferias de la ciudad, en otros estados, pero que están aquí presentes, haciendo cosas bien importantes, bien interesantes. Entonces, esta presentación de Humo Sólido es un mito también, nunca lo imaginaba hacer así, en este sentido, pues nos da mucho gusto en cierto sentido poder vernos, aunque sea por aquí. Creemos que el hecho de ver la piel o de ver la materialidad del cuerpo, pues ya es algo, y ya les estaré platicando ya en específico en torno al número 3, que reúne el trabajo poético de Rocío García Rey y del grabador y artista visual Roberto Carrillo. Nada más les adelanto que estos poemas y estos grabados pues van mucho en torno a la reflexión sobre la huella, sobre la búsqueda, sobre la memoria, y bueno, sus creadores ya nos platicarán de primera mano sus intereses, cómo ha ido transformando esto. Me gustaría darle la palabra a Rocío, que anda por ahí, a ver qué nos cuenta. Y platícanos algo en general, ¿no? De tu obra, del número de Humo Sólido, y después pasamos a Roberto, a Karen, y al final nos lees algo de tus poemas, y también Roberto nos enseña algo de su obra, y vemos si alguien tiene alguna pregunta, comentario, participación. Bueno, Rocío, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a Roberto, a la gente que espero que nos esté viendo. Espero que no estemos ¿Sí hablando para Rocío? Para nosotros cuatro. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Entonces, lo primero que quisiera yo decir es, que agradezco que en este número me hayan elegido, o hayan elegido más bien mis trabajos, para darle vida al número 3 de Humo Sólido. Lo segundo que quiero decir es que no son poemas recientes los que le están dando vida a este número 3 de Humo Sólido, son poemas que forman parte de mi primer libro de poesía o de poemas, que se tituló La otra mujer zurda. En mucho el título La otra mujer zurda corresponde al juego intertextual del título de la novela La mujer zurda de Peter Handke. Y aunque La mujer zurda o La otra mujer zurda no es un texto poético, finalmente le dio nombre a todo el libro. Entonces, reitero, son, poemas de un primer libro. Después ha habido más publicaciones, ha habido 2 plaquettes, una plaquette que se llama Del libro en el inexistente paraíso, que publicó Sicore. Ha habido otra plaquette, esta es Delirio en el inexistente paraíso, y lo que me gustaría comentar, porque es la particularidad, y creo que por eso gustó sobre todo a las lectoras este título del libro en el inexistente paraíso, es que es una plaquette, un poemario que aborda las relaciones madres e hijas, un tema que es crucial para entender lo que Cristian mencionabas hace un momento, la impronta en la vida, la impronta en la identidad como mujeres, en este caso hablando desde una visión de género.
Hay otra plaquette que se llama La Caverna, que editó Cisnegro, y que hay aquí un juego entre relato y poesía. Y digamos que el más reciente el más reciente libro es este de Deseo Revolución, que no es un libro de poesía, sino de relatos, de microrelatos. Y entre esos libros apareció este mapa del cielo en ruinas, que es finalmente, ahora sí, un libro propio de poesía, o más bien totalmente un libro poético, que estuvo a cargo de Mescalero Brothers. Entonces, digo esto para, que sepan, para compartir que no únicamente me dedico a la escritura de los poemas, sino también me dedico a la escritura de cuentos, a la escritura incluso de ensayos. Ahorita les voy a ir pasando en los comentarios algunos ensayos que pueden encontrar en páginas en línea. He tratado de abarcar, digamos, varios géneros. Lo único que me ha faltado, creo que será un poco difícil porque creo que no creo mucho en este género, es el de la novela, pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, esto es lo que podría yo decir de entrada, para que la gente, digamos, conozca algo con respecto a mi trabajo, con respecto a lo que hago en términos literarios, y desde luego reiterar que hay varios trabajos en páginas de internet. Pueden teclear mi nombre, Rocío García Rey, por ejemplo, La Piraña, y aparecerán varios textos que han sido publicados en esta revista independiente. Entonces, esto, reitero, es lo que podría comentar en este principio de la charla. Gracias, Rocío. Muchas gracias por esta introducción a tu quehacer, ¿no? Como bien saben, y si no les platico, Rocío, además de todo lo que dijo, es doctora en filosofía, perdón, en letras, doctora en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Da clases o talleres en espacios como el Museo del Chopo, el Museo de la Mujer, Casa del Lago, N cantidad de espacios culturales, el Museo de la Mujer, que ya lo dije, bien importantes, ¿no? Los de los que ya nos platicó. Y además es una muy, digamos, constante, muy fuerte de las letras de las mujeres, ¿no? De la escritura de las mujeres, que mucho ha sido muy bien difundido, la mayoría no, o se les da como otro sentido. Y bueno, ella es una de las personas que me parece que hoy día están haciendo en cuestión de literatura esta recuperación del pensamiento de las mujeres, no solo literario, sino en varios sentidos. Una de las razones por las que seleccionamos a Rocío, nos parecía que era un mensaje urgente, un mensaje. Ya hablaremos con Roberto sobre esta relación, porque surgieron un montón de cosas bien interesantes. Por ejemplo, yo pensaba en el crimen, en la memoria, en el trabajo de Roberto, que se une mucho al trabajo de Rocío, además de la sociedad cruenta en que vivimos, es decir, desde donde Roberto Carrillo está viendo el crimen, la violencia un poco, está viendo la poética de la violencia, y desde donde también la está viendo Rocío García Rey, ¿no? Con el feminismo, con el feminicidio, que todos los días está al acecho, ¿no? Que es una pandemia que no se aplana, dicen por ahí, su curva no se aplana. Entonces, justamente Roberto estaba próximo a una exposición, se llama Doble Crimen,
y fue un poco, digamos, cómodo, un poco, no se alcanzó a entender muy bien en ciertos sentidos esta idea del doble crimen que plantea Roberto, justo por los temas de feminicidio o de lucha de las mujeres que estaban en ese momento en la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Cómo estos diálogos, para bien o para mal, se entrecruzan, hacen ahí líos, resuelven ciertas cosas. Rocío y Roberto no se conocían antes del número, nunca, bueno, no sé, pero no habían trabajado juntos, es la noticia que tengo, y me doy cuenta que están unidos en un montón de sentidos a nivel de su obra. Bueno, Roberto ya nos platicará más de eso. ¿Qué onda, Roberto Carrillo, artista visual? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, primero que nada. Gracias, Cristian, Rocío, Karen. Gracias a Humo Sólido por la invitación. Roberto? ¿Me oyen? Sí. Sí, sí te escuchamos. Gracias por la invitación. Primero para participar en el número 3 de la hoja de divulgación y también gracias por invitarme a hablar un poco Sí. del proceso que implica mi obra, ¿no? Voy a hablar un poco del origen de la pieza, de las piezas. Es parte de una investigación que he venido realizando desde hace varios años, que tiene que ver con la novela policíaca, que tiene que ver con mi fascinación por la novela policíaca, y concretamente estas piezas son el resultado de mi proceso de investigación en la maestría en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que tiene que ver con esto, cómo la imaginación de la novela policíaca afecta el proceso de producción de la gráfica, ¿no? Entonces, aquí, justo como una de las cosas en las que para mí era muy importante no caer, era en una especie de descripción de lo que acontece en el universo policíaco, sino que más bien era a partir de su propia poética, de su propia imaginación, de estas construcciones literarias que iban afectando mi manera de entender el mundo y mi manera de entender, desde luego, la producción. Entonces, fue bien interesante porque al final hay una conexión fundamental que sí le da sentido, que es la conexión entre la idea de la huella, ¿no? Que enuncia la posibilidad de la reproducción en términos de la gráfica, de la estampación, ¿no? Y la idea de la huella en el sentido de también la posibilidad o la articulación que genera la investigación en términos del detective en búsqueda de un criminal, ¿no? Entonces, fue como muy importante que dentro de esta como construcción imaginaria se dio esta lógica de quién es el criminal, de quién es el detective, y muy probablemente esta lógica de que cuando el autor de novela es en un principio de la novela policíaca, es en un principio los dos o es parte de los dos, ¿no? Es una lógica de necesidad mutua para que se dé el fenómeno, digamos, policíaco, el fenómeno negro. Y bueno, y yo entendía también esto, lo llevaba a cabo en relación a la idea del estampador y el grabador, ¿no? Lo que yo llamo, a partir de esta imagen o este concepto alemán del Doppelganger, ¿no? Del doble andante, que era esta cosa de ser dos sujetos al mismo tiempo, dos maneras de entender el mundo, que no necesariamente es como una dicotomía, porque no es que, o una, porque un poco el punto de esto es que uno le estorba al otro, pero al mismo tiempo se necesitan, ¿no? Entonces, para mí era muy claro que el ejercicio de la estampa requería de la gráfica, del grabado,
pero al mismo tiempo el grabado de la gráfica, pero siempre en una relación un tanto incómoda, no digamos, no lineal, no muy clara en sus límites, ¿no? Entonces, esta pieza, que es la que se presenta para el número 3 de Humo Sólido, es una pieza que tiene que ver con este rescate de la huella en el sentido de la imagen misma, ¿no? O sea, trabajaba con transferencias, las transferencias funcionaban muy bien a nivel de ser las huellas de la imagen y no solo la imagen. Entonces, ahí me interesaba mucho porque había una cosa que tenía que ver con el rastro, con lo residual, ¿no? Algo que también creo que tiene que ver mucho y que emparenta la producción gráfica con la novela policíaca, y es esta cosa como de sentirse permanentemente en la periferia, ¿no? No sé si lo están, no podría hacer una enunciación así, pero sí hay una permanente sensación de que están en la periferia, ¿no? Entonces, justo fui creando una posibilidad de producción a partir de estas propias imágenes que se iban detonando de este encuentro entre estas dos formas de producción. Y en este caso, parto de una serie de novelas de Leonardo Padura, el cubano. Fundamentalmente, en esta pieza es un homenaje a la novela de Adiós Hemingway, que bueno, se inscribe dentro de una gran tradición de novelas que tiene que ver con el adiós y que tiene que ver con esta idea del olvido y de despedirse. Y bueno, un poco el proceso es recuperar la idea de las huellas, pero también parte de que el proceso mismo de la gráfica, que implica generar matrices, modificarlas, transformarlas, llenarlas de ácido, llenarlas de materia, de tinta, de humores, ¿no? Entonces, de allí pues mucho que la idea de estas piezas, de esta serie de piezas, era como presentar una especie de huella multiplicada, ¿no? De ahí que se repitan muchas de estas mismas huellas, y era la idea de posicionar al impresor como creador también, ¿no? Entonces, esta pieza está hecha en dos técnicas, litografía y siligrafía. La litografía, se hizo transferencia sobre la piedra litográfica y se estuvo acidulando y estampando el propio proceso de la acidulación, ¿no? Entonces había como una cosa de que la imagen nunca iba a ser la misma, siempre iba a ser deteriorada, como acidulada. Y por otra parte, la siligrafía, que es una técnica más contemporánea que implica trabajar sobre láminas de aluminio, como las láminas con las que se hace el offset, que me permitía también integrar elementos con mayor velocidad, ¿no? Entonces, imágenes, como en este caso, lo que es la mano, una radiografía, el retrato ahí de Hemingway, y bueno, pues, como que no quiero caer como en una descripción de decir qué significa cada cosa, sino que me interesa más como esta cuestión que tiene que ver con cómo impactó al final es eso, ¿no? Esta imaginación también es una especie de huella o vestigio de la propia lectura, ¿no? Era muy importante que no hubiera como una transposición de la lectura, sino como esta cosa residual de ella misma, ¿no? No sé no sé si quieran, ahorita andamos en más cosas, pero Cris, Karen. Auxilio. Sí, bueno, ahí está Roberto, y yo voy a decir lo que él no dice, como Rocío no lo dijo, porque son personas pues muy modestas, ¿verdad? Roberto estudió en la Esmeralda, tiene una maestría por la FAD, y bueno, ha expuesto en los mejores lugares, o digamos los más representativos de aquí de la Ciudad de México, además de exponer en el espacio Casa, en San Agustín Etla, en Oaxaca, en Museo Leonora Carrington, en San Luis Potosí,
en el Center for Latin American Studies de Berkeley, en el MOAC. Bueno, ahí y además su obra forma parte del Banco de México, de la colección del Banco de México, que él no lo dice porque es muy modesto. Está muy bien. Bueno, hemos visto algunas de las obras de Roberto, las voy a volver a poner a ver si Karen nos ayuda a menearle, ¿no? Justo sobre lo que ya les comentaba, esta exploración de las huellas, del crimen, de los vestigios, del paso del tiempo, de la maleabilidad de las huellas, ¿no? Las huellas, en un texto que escribí en torno a este número, que es donde quisiera adentrarme ahorita, habla justo de ese carácter de la fotografía o de otras artes, de otros objetos, incluso que se toman como huellas, ¿no? Como huellas a nivel de una prueba, es decir, que son poco maleables. Y lo que nos demuestra aquí Roberto Carrillo en su obra es justamente un poco lo contrario, se van desvaneciendo, se van volviendo otra cosa, casi como los recuerdos de nuestro mente, espíritu, se van transformando, ¿no? Conforme van avanzando, también se van transformando, no permanecen del todo igual. Y es un poco lo que podemos encontrar en los poemas de Rocío García Rey, ¿no? Hay una memoria, y la memoria es importante, mantener los recuerdos, pero los recuerdos no están fijos, sino que van transformando y van avanzando. Bueno, quisiera darle la palabra ahora a Ana Karen, la bellísima coordinadora gráfica de Humo Sólido, que también tuvo mucho que ver en esto de la selección, pues de la obra gráfica de Roberto, ver cómo dialogaba con Rocío García Rey. Y Ana Karen estudia en la Esmeralda, tiene ahí algunas obras y ha formado parte de Humo Sólido desde su primera época. Y bueno, solo para darte la palabra, María Urbina está por ahí. Marta Tío Sánchez dice abrazos a Rocío García Rey, mi maestra. María Urbina también sobre las obras de Roberto Carrillo dice, wow, son geniales, emotivas, sobre todo la primera, etcétera. Bueno, gracias por sus comentarios. Ojalá haya más comentarios, hay 20 y tantas personas viéndonos, ojalá haya más retroalimentación. Al final tendremos una sesión sobre preguntas, respuestas, pues reclamaciones, mentadas, piropos, declaraciones de amor, todo lo que quieran, lo leeremos con todo el gusto. Y bueno, Karen, ojalá nos puedas compartir algo de lo que has meditado en torno a este tercer número de Humo Sólido. Hola, buenas noches a todos. Cuando Cristian y yo platicábamos de cómo hacer el tercer número, fue una cosa bien interesante porque yo le platicaba a Cristian de Roberto y Cristian me platicaba a mí de Rocío y ambos no conocíamos tanto como al otro artista, ¿no? Yo al grabador, pero no a la poeta y viceversa. En algunos textos de gráfica que me han servido mucho como para poder como un poco hablar de gráfica, teóricos como María del Bernal, Juan Antonio Moro, ellos dicen unas cosas bien interesantes que voy a intentar puntualizar, que traigo a colación, porque me recuerdan mucho cuando veo la obra de Roberto, y también de algún modo lo enlazan con Rocío. Una de ellas es que hablan mucho de cómo la gráfica se ha modificado a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues los grabados de los grandes maestros, ¿no? Que pues todos conocemos, de Durero, Rembrandt y demás, y de cómo el objetivo era su reproducción misma. Y ahora, con los nuevos artistas contemporáneos, como Roberto, su objetivo va cambiando. Y entonces, como él no lo dice, más bien se va buscando mostrar la huella. Y lo que estos expertos, por así decirlo, de la gráfica dicen mucho es que ahora el artista busca como encontrar que esa huella se mueva. Y entonces es como una sucesión de huellas en movimiento. Y
Y creo que es muy acertado. Yo encuentro mucha relación en eso con la obra de Roberto. Y también es un cambio constante, no solo como en la intención de su gráfica, sino, bueno, más bien también en los materiales. Los materiales que ocupa Roberto son muy, muy actuales, muy reflejo de nuestro tiempo, materiales como el offset, como, digamos, y estos materiales, al ver tú las impresiones en los grabados, se nota más el instante y más la cercanía a como una gráfica que refleja nuestro tiempo actual. Y creo que también, a su vez, Rocío lo hace en su escritura, en su poesía, o bueno, en los que yo he podido escuchar. Creo que es se puede notar cierta cercanía. También algo muy, muy importante que yo noto mucho en la obra de Roberto es, y eso creo que no lo hemos mencionado aquí, pero lo hemos mencionado mucho cuando platicamos, bueno, entre los cuatro, es como en la gráfica, en su gráfica particular, se nota mucho este híbrido que hace entre que Roberto hace pintura y también hace gráfica. Entonces es un diálogo muy constante entre estas dos, y a pesar de que ocupa sí y no materiales distintos y en algunos los mismos, o sea, creo que es un diálogo constante. Y bueno, por último, ya para poder cederle la palabra por lo que estamos aquí, que bueno, quiero recalcar que es muy apreciable como pues el reflejo y la evocación de la huella, y un poco más como los fantasmas, quizá, refiriéndome de manera simbólica y literalmente, como lo dice Roberto, el proceso de la impresión de sus grabados, digamos, ¿no? En cada grabado se pierde un poco parte de la impresión. Y entonces, de tal manera que por eso no se puede hacer un tiraje tan grande, ¿no? De algún modo se van perdiendo ciertos detalles, y creo que eso también es importante en la obra y en la gráfica actual, en cómo nos concentramos ya más en la gráfica como un objeto particular y ya no en su reproductibilidad en masa. Y, creo que eso es todo. Gracias, Karen, por esta interesante reflexión que nos abre pues muchas líneas de discusión, de meditación ahí para pensar en torno a la obra poética, a la obra gráfica, por supuesto. Marta Beltrán dice felicidades, supongo que a Rocío y a Roberto, que son las estrellas. Gracias. Marta Gracias. Liria Sánchez dice qué interesante comparación entre la maleabilidad de imágenes y la palabra poética. Gracias, Marta. Adriana González, saludos, Roberto, gracias por invitarnos. Saludos. Agustín Robledo M dice Rocío, magnífica maestra y escritora, y también agradece el espacio a los 4, ahora 5. Estas son la parte fundamental de la editorial, de la edición de Humo Sólido, que aquí paso mucho tiempo con mis perros. Básicamente ellos dan el visto bueno, así que los pueden culpar a estos pequeñitos que se suben aquí de repente. Nos gustaría pasar también a una lectura de poemas, no sin antes compartirles las carátulas y una breve reflexión, comentario en torno a los números anteriores. Hay una época, como les decía, que fue liderada y sacada adelante, editada por el poeta Daniel Olivares Viniegra, un poeta hidalguense, un promotor asiduo de la poesía en todos los festivales, anda en 1000 proyectos también promoviendo la lectura de poesía. Esos 12 números se recopilaron en un libro
que para celebrar la primera época, la conclusión de la primera época, 12 números, 12 autores, como 10 fotógrafos. Antes el arte invitada era la fotografía. Aquí había una fotografía del poeta, que era el concepto que se manejaba entonces de la primera época, y no sin dejar de mencionar al poeta Mario Guzmán, el creador del proyecto, junto con el fotógrafo venezolano Yuri Valecillo, un intelectual también, que también escribe artículos. Jesús Garrido Gatica. Agradecer a todos los que estuvieron en la primera época, que hicieron una labor inmensa de estar en las calles, de compartir su obra, de ir con los lectores, con los chicos de prepa, de secundaria, de universidad, en la calle, hablando con los borrachos. Es decir, llevar la poesía a todas partes, que hay un montón de proyectos que también lo hacen, lo hicieron y seguramente lo harán. Y bueno, el número 1 de nuestra segunda época estuvo a cargo de el poeta Ulises Luján y Ana Lilia Viveros, la grabadora, con este grabado de un cuervo, y el poema Hierro a Punto, un poema de largo aliento, de más o menos largo aliento, dedicado a Roque Dalton y a Orlando Guillén. El número 2 estuvo a cargo de la filósofa y escritora, pensadora Greta Rivara Camaji, una escritora excepcional sobre temas de muerte, finitud, sobre la existencia, cuestiones metafísicas, una poesía muy, muy, muy elaborada también. Y Rubén Galván, el grabador, que cabe apuntar, fue alumno de Roberto Carrillo. Ahí le pueden reclamar a Roberto Carrillo, por ejemplo. Ya 2 números serían tu culpa, Roberto, el tuyo y el de Rubén. Bueno, Rubén Galván, que es un autor autodidacta, bueno, ha tomado muchísimas clases y ejercitado muchísimo la gubia, pero ha sido también mayoritariamente autodidacta, y es un orgullo para nosotros. Acá están los poemas y otro de sus grabados de Rubén Galván. Ya les estaremos compartiendo más de sus obras, de todos los colaboradores, y sus redes sociales para que los puedan buscar, ¿no? Los puedan contemplar. Y Roberto Carrillo, por supuesto. Y cabe señalar, lo voy a decir ahora mismo, estos grabados son, digamos, de alto contraste, ¿no? Son grabados un poco más tradicionales. Entonces, en esta impresión, que también se tiene que abaratar porque es gratuita y son 2.500 ejemplares, pues es difícil reproducir los grabados de Roberto Carrillo, porque tienen como 10.000 tonalidades de negro, de grises, texturas, lo que hablábamos de las huellas, ¿no? Una parte importante de su trabajo son estas huellas que apenas si son perceptibles al ojo, ¿no? O sea, ves la obra en vivo y apenas si es perceptible, pero eso hace una gran diferencia entre cómo te mueves en el espacio. Ya nos hablará un poquito de esta exposición de la que hablábamos al principio, sobre no enmarcar las obras, por ejemplo, para esa exposición en particular, ¿no? Esta crítica que Roberto ha tenido al marco. La huella es propiamente una crítica al marco, ¿no? Esta huella poética. Entonces, para apuntarlo de una vez, es difícil reproducir en formatos baratos la obra de Roberto Carrillo. Y para notar algo muy interesante de Rocío García Rey, otra vez insistiendo en el tema de la huella, de la memoria, justamente estos poemas son del 2013, me parece, el libro salió en el 2013. Un abrazo a Adriana Tafoya y a Andrés Cisneros de la Cruz, de Verso Destierro, donde yo colaboré mucho tiempo y donde obtuve este libro de Rocío. Y desde entonces quedaron en mí, como ustedes podrán experimentarlo cuando ven una obra o leen unos poemas, quedan en ti esas huellas, ¿no? Y permanecen ahí. Igual y no te acuerdas textualmente del poema, textualmente la frase, tal cual una obra, pero hay algo que permanece ahí. Entonces, desde el 2013 que yo leí estos poemas, algo quedó como en mí, que inmediatamente, cuando me invitan a dirigir esta nueva época de Humo Sólido, yo ya había pensado en Rocío, ¿no? En Rocío y en estos poemas. Y cuando conocí la obra de Roberto, dije, claro, esto es lo que tiene que dialogar. Es un diálogo que es importante para mí, ¿no? O sea, esta hoja es un poco sobre amigos también, ¿no? Sobre compartir un libro que te gusta, una obra que te gusta en formato hoja. Igual y no tienes tantos libros de Rocío García Rey para regalar,
pero a mí me parece urgente e importante que la gente lea a Rocío García Rey, pues entonces hago la hoja, hacemos la hoja, Karen dice, yo también, nos gusta la obra de Roberto, de Rubén, de Ana Lilia. No podemos regalar una obra original a todo mundo, ni siquiera reproducciones originales a todo mundo, pero podemos hacer la hoja, ¿no? Y podemos regalarla, pueden tirarla, pueden manosearla, pueden soplarle a la anafre, ¿no? Pueden prender el boiler con esto. Ahora que escasea el papel, bueno, eso no es para nada. Pueden hacer muchas cosas. Es parte fundamental del objetivo de Humo Sólido. Hay una frase bellísima de Mario Guzmán sobre el derecho a los libros, a los libros para romper, ¿no? Los niños deberían tener derecho a los libros hasta para romperlos, ¿no? Hay una relación que se tiene que dar con los libros, con las obras de arte, con el teatro, con el cine, y que tiene que ser directa, ¿no? Y que tiene que ser también inocente en el sentido de que pues, no eres experto, no eres un gran lector, nunca se llega a hacerlo, pero tienes que tener la oportunidad de llegar a eso, que es lo más importante. Bueno, si les parece bien, vamos a escuchar algunos poemas de Rocío García Rey que vienen en este número, o no sé si nos quiera compartir algo más reciente también, o lo que ella quiera decir ahorita, ¿no? Entonces vamos contigo, Rocío. María Urbina comparte el Instagram de Roberto Carrillo Márquez, ahí está en los comentarios. Sofi Sanz, saludos Sofi. Alejandro Tega Pérez Cruz, saludos amigos, saludos Alejandro. Rubén dice que no se ve el chino, no, porque es mi momento de estrellato, Rubén, déjame vivirlo. Ahorita tendrás a tu chino, espérate tantito, ya lo extraña, ¿verdad? Alejandro Ortega, excelente proyecto, muchas gracias Alejandro. Amaranta Atzin Marentes Orozco, qué bueno que hicieron presentación en línea del número. Saludos a todos, saludos Amaranta. Bueno, no se olviden de mandarnos sus comentarios, les dejaremos los links de las versiones digitales de Humo Sólido, a ver si ahorita Karen nos lo comparte también aquí en vivo, y los links de Rocío, las redes de Roberto, pero mientras vamos a escuchar algo de Rocío. Muchas gracias, Rocío, por esto que vas a compartir. No, gracias a ustedes, y bueno, espero que sea de su agrado. Bueno, la poesía no tendría por qué ser del agrado, ¿verdad?, de todo el público, pero bueno, esto es lo que voy a compartir. Y sí, efectivamente, antes de ir propiamente a la lectura, me gustaría decir que estos poemas efectivamente tienen como punto en común el hecho de trascender más allá de esta historia cotidiana que se olvida y se queda, digamos, en el olvido. Son poemas de un momento en el que quería yo hacer esta labor, digamos, de historiadora desde la poesía, de historiadora desde la poesía, y yo creo que lo que hay mucho de diálogo y de elemento intertextual entre el trabajo de Roberto y por lo menos los 3 poemas que estoy presentando, es esta visión precisamente de la marca, como se ha insistido, de la huella, de no poder seguir adelante si no somos conscientes de la identidad que nos ha dejado cierta huella. Hay otro elemento que nos une en el sentido de que, así como él habla de Padura, que es este autor cubano, yo hablo en un poema que es el primero que ahora compartiré, que es Continente, un poco de Cuba. Tenía que ver con un viaje no tan reciente, pero un viaje que finalmente no quería que quedara en el olvido, a Cuba, un viaje por esta historia alucinada latinoamericana, y un viaje que era también el viaje de la huella, que como latinoamericanos
deberíamos de tener. Tal vez no sería propicio, pero bueno, voy a develar en tiempos de cuarentena quién es esta Manuela, a la que hago alusión, o a la que voy a hacer alusión en algún momento en Continente. No se trata nada más y nada menos que de Manuela Sáenz. Son estos, es Simón Bolívar, es Manuela Sáenz, los que finalmente son amantes que quedan en el olvido, porque vivimos en el aquí y el ahora, que era la crítica fundamental en ese momento que quería yo hacer con estos poemas. Entonces empiezo con Continente. Heridas en el papel, palabras en la sangre. No hay brújula para mirar detrás de mis sentidos. Eclipse en el tiempo. Se escurre solo una gota del pasado. Siglos perdidos. Pero si apenas ayer miré a Martí hilvanar el amor a su nostalgia. Heridas en el papel. No hay pasado que valga la pena enunciar. Imagina el recuerdo, imagina los viajes en barcos, enumerar ausencias de un continente fragmentado, tan difuso como el amor, tan alucinado como el deseo. Pero si apenas hace siglos que creí encontrar las cartas de los amantes perdidos, aquellos que pretendían cabalgar en medio de la ceniza. Ciudad es como huella, mientras la pasión de Manuela se consumía en el olvido y en sus sueños aún se aparecía el rumor de la ausencia. Nadie nombró después sus pasos, no encontraron los nombres, no encontramos sino cartas rotas, ciudades extraviadas, islas fuego y fragmentación de colores. En las ciudades también los pasos de los nuevos modernos y el viaje de palabras. Me duele la ciudad, no soy estatua, gritaron aquellas que lanzaron su cabellera al fuego. Combates de palabras. Abuela, ayúdame a nombrar a cada muerto. Abuela, es verdad que en tus recuerdos habita el tiempo del mar. Cruce de miradas como cruce de olas, en un mar de sueños a veces insurrectos, triste ciudad es como huella. Al final, el cruce de caminos. Al final, el doloroso exilio. Nadie nombra la esperanza. Pues sí, un poema un tanto desesperanzado. A continuación comparto Nostalgia, que tiene que ver también con estos recuerdos que finalmente nos van dando nuestro día a día, estas nostalgias incluso totalmente cotidianas, pero que finalmente también, como decíamos, son una marca. Nostalgia. El corazón tiene un hueco de nostalgia. Ella Fitzgerald acompaña este desvelo diurno en la ciudad. El corazón tiene un hueco de nostalgia, mientras una voz negra ivana uno a otro el deseo de las avenidas. La lluvia nos salpica las heridas y el bosque no existe en mi cuerpo. Duele pronunciar acacias en esta ciudad ausencia. Trago la savia de cualquier árbol roto. Bailo la soledad. Bailo sin luna. Es así como termina Nostalgia. Y el tercer poema que da forma a este número 3 se llama Miedo. Hay un miedo capaz de desangrar ausencias, hay un otoño detrás de las oficinas grises, y no acierto a repetir el nombre de la lluvia, y no acierto a ofrendarle mi desnudez a la noche. Hay una ausencia de mi nombre que llena de miedo a la tarde. Soy un cuerpo oxidado, soy un cuerpo bañado de nostalgia, y no puedo recuperar las palabras perdidas en el tiempo,
y no puedo recuperar el árbol que creció delante de mi ventana. Deambulo en los territorios ocres de la ciudad. Me adhiero a un improvisado espejo para ver la lejanía de la lluvia. El barullo desempolva mis pasos. Hay un miedo capaz de cubrir ciudades. Hay una ausencia detrás de los otoños. Hay una mujer que vierte su nostalgia en cualquier oficina gris y en cualquier calle sin ventanas. Hay una ciudad y hay una mujer que no se atreven a repasar su historia. Muchas gracias. Estos son entonces los 3 poemas. Como han visto, creo que hicieron favor de poner gráficamente los 3 poemas. Estos son los 3 poemas que Cristian hizo favor de elegir para este número 3 de nostalgia. Y si no me equivoco, aquí nada más hago una aclaración. Creo que fue un poquito antes del 2013 cuando apareció este libro. Creo que tiene más tiempo, creo que es un poco más añejo, pero bueno, finalmente eso no importa tanto, ¿no? Finalmente ahí está el trabajo, ahí están los poemas, y ahí está, digamos, el acompañamiento, la intertextualidad que yo llamaría en literatura, que hace el maestro Roberto Carrillo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Vamos a corroborar de una vez, a ver, el año. Porque lo tengo aquí en mis libros de cabecera, literalmente están en mi cabecera de mi cama. O sea que si muero aplastado será culpa de Rocío o de otros escritores que me gustan mucho. Yo culpando a todos, hoy ando muy culposo, ¿verdad? Muy acusador. 2010, dice Rocío, este libro hermoso, publicado por Verso Destierro. 2010. La otra mujer zurda, un librazo que ojalá consigan en PDF, lo compren, o pues ya lo piratearemos y se lo... Eso no le gustó a Rocío, creo. No sé. Qué gracioso eres, Cristian. Bueno, algunos comentarios que han llegado. Virgilio, Antonio, ahorita le comparto mi informe. Secretaria, se equivocó, yo creo que o se refiere a mí, no sé. Estuvo padre. Ana María Castellanos, Galicia, felicidades a los 4, saludos, Ana María. Marta Lirio Sánchez, finalmente la vida es una compilación de huellas. Qué bien logran ustedes dos, artistas, capturar esas huellas en grabados y en bellas palabras. Muchas gracias por tus comentarios, Marta. Bueno, vamos a platicar brevemente también con Roberto Carrillo. Ya estamos llegando casi al final de esta presentación. Ha sido un éxito, la verdad. No creíamos que nos vieran. Pues creíamos que mi tía, ¿no? Mi abuelita, pues que seguramente también están viéndonos. Seguramente andan por ahí, pero no han comentado. No te han pero dicho gracias, que es el más guapo. Sí, oigan, ya díganme, mi abuelita. Muchas gracias por vernos, por tomarse el tiempo de estar acá escuchando a Rocío, a Roberto, a Karen, a mí, en esta tarde que parece que ya está lloviendo en algunas partes de la ciudad. Ojalá no nos desgracie la presentación. Ya ha salido airosa, ya podemos cantar victoria más o menos. Entonces, muchas gracias por estar acá. Ojalá compartan el proyecto al final. Hablaré un poquito brevemente sobre pues qué sigue para el proyecto, qué ideas nos han dado tanto Roberto como Rocío, como los otros colaboradores, qué planes tenemos ahora con esta necesidad, al menos personal y de alguna parte de los colaboradores de Humo Sólido, pues de volver al cuerpo, ¿no? De volver a vernos, de volver a encontrarnos, y cuando eso suceda, pues tratar de hacer las cosas un poquito mejor, un poco con más energía, con más arrojo, con más cariño.
Y bueno, Roberto, me gustaría platicar contigo un poco, a ver, pues que nos platiques de esta pieza particularmente. Ya la habías anotado un poquito, también a ver si nos dices algo de tu expo. ¿Tú qué piensas, no? En general de, pues, de este número, ¿no? ¿Qué te pareció a ti esta selección? Porque hay muchas opiniones, ¿no? La de los 2.500 lectores. Este es un ejemplar que yo, pues al final de cuentas di el visto bueno, ¿no? Estuve trabajando ahí con Karen, con los otros colaboradores. Es decir, a mí me gusta, pero ahí está tu opinión, la de Rocío, y 2.500 Bueno, lectores. de hablar, perdón que te interrumpa, de hablar de la pieza, que ya más o menos ya había hablado, creo que también me parece interesante que cuando hablábamos de huella, hablar de esto que significa que es la presencia de una ausencia y que en esa presencia, esa cosa que queda, este vestigio, es también una resistencia, ¿no? Es una cosa ahí que eso posibilita en otro momento, como la vida tal vez, ¿no? Pienso en las montañas y en esta cosa que a partir de su sedimentación también posibilita otras formas de la vida, ¿no? Y entonces sí siento que eso conecta con la palabra, que la palabra es, al final la palabra escrita es una especie de pequeño vestigio de lo que es su dimensión sonora, que es una cosa que me parece fundamental para entender la poesía, y creo que de esa manera es muy interesante que conecta en estas hojas, en este proyecto, conecta Creo que como te de perdimos. una manera muy interesante, es sonido, es la voz, ¿no? El canto. Entonces creo que es bien interesante que es lo que sucede, ¿no? Por otro lado, hablar a mí me parece súper interesante, tal vez pareciera una contradicción porque ciertamente, como decía Karen, eh, como hacer eco de estos. ¿Sí se me escucha? Bueno, Sí, bueno. pero Cristian tiene su micrófono silenciado. Pero sí te Ya. escuchamos. Entonces, perdón, que sí, me interesa mucho, no tanto la idea de ir en contra del lugar común de la gráfica como imagen reproducida, sino justo esto que es muy endeble de la propia huella, ¿no? Que al final, en mi profesión como impresor, y haber trabajado tanto reproduciendo huellas, una de las cosas que era evidente es que nunca no, es imposible, la reproducción es imposible, un poco en este sentido de que el tiempo es imposible de repetir, ¿no? O por lo menos el tiempo humano. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de esta hoja? Es que genera una tensión con la propia pieza, ¿no? Y creo que hay una cosa que sucede ahí en medio entre esta idea del original, que tampoco es algo que me interese mucho, sino en el sentido como el original como la obra ecuménica, sino en el sentido tal vez de que es como un accidente, ¿no? Creo que los originales siempre son una especie de accidentes, y este accidente que de alguna manera en esa tensión puede dejar ciertos vestigios en su multiplicación, como en la memoria, en el encuentro, en el hallazgo interesante que existe entre el poema y la producción gráfica, ¿no? Sí, y eso es una cosa bien Cris. interesante, porque yo también leía sobre eso, que justamente es que ahora traigo muy fresco ese texto que leí sobre gráfica de Juan Martínez Moro, que se llama El mito, y habla sobre gráfica.
Y él habla de eso, él habla de lo que tú comentas y que solo lo pueden hablar quienes son los creadores de su gráfica, pero también son o han sido los impresores de esas mismas, porque justamente habla lo que tú dices, que forman parte ambos en el resultado final de la pieza. Tiene su parte creativa, tanto el artista que hizo la matriz y el impresor también. Entonces ahí es como, no sé, un trabajo. Y aquí lo que me pareció interesante entonces es que al reproducir tantas veces, no es que se reproduzca una pieza, sino que se crea como una, digámoslo, tú que eres heideggeriano, una metapieza, ¿no? Ya no te que se dibuja, que se hace un dibujo, digamos, una constelación entre lo que sucede con esta evocación de la palabra escuchada, de la palabra a la que uno se aproxima con la obra de Rocío, y esta idea de como muchas imágenes que andan volando y desapareciendo, ¿no? Con este formato, que era lo que a mí me interesó del proyecto. Sí. Bueno, ¿tú qué opinas de eso, Rocío? De esta... Sí, pero no nos vamos a quedar atrás. Ahí está el grabador y el impresor, pero pues, ¿qué onda con el poeta y el editor en estos tiempos también, no? O tú que has colaborado con muchos editores. Yo creo que desde hace tiempo, no creo que sea una novedad, debe establecerse un diálogo bien estructurado, digamos, bien hecho y sumamente ético entre editor y escritor. Pero para elaborar ese diálogo ético, pues primero cada uno debe buscar su criterio de eticidad. Y esto lo digo porque cada vez abundan, pues como hemos visto, más editores o editoriales independientes que en el afán, digamos, de obtener dinero, no son lo suficientemente críticos o son críticos, pero no lo dicen al autor y, digamos, esa ausencia de crítica hace que se estén dando a conocer trabajos que no han sido pulidos totalmente. Entonces yo creo que ante todo debe existir en proyectos, independientemente que sean de una hoja como es este proyecto que estamos presentando el día de hoy, calidad, porque es lo que merece el público, porque es lo que merece la gente que lo ve, porque es este derecho, digamos, al arte y al buen contenido, no porque yo me declare excelente poeta, pero bueno, digamos, se buscó pulir, ¿no? Lo mismo veo, aunque soy poco conocedora del trabajo en términos como el que hace el maestro Roberto Carrillo, pues yo veo que hay detrás toda una gran tarea que hace sólida su propuesta, que hace sólida su visión y que en ese sentido hacen que se vuelva un trabajo que vale la pena. Repito, no porque quiera sonar presumida, pero que en este caso vale la pena que sea visto, aunque sea en este sentido, por la cuarentena que vivimos, bajo este formato al que estamos recurriendo. Pero yo creo que vale la pena, como vale la pena también el trabajo que hace Humo Sólido. Ese es el comentario que yo haría con respecto a lo que preguntas, Cristian. Muchas gracias, Rocío. Bastante importante este diálogo entre pues, creadores y difusores, editores, que hay muchísimos, pero parece que siguen haciendo falta, ¿no? Gente que se dedique a la promoción, ¿no? Acercar
a la divulgación de la filosofía, del arte, de la ciencia, etcétera. Gente que esté muy, muy cercana a la gente y trate de aterrizar estos lenguajes. No se trata de rebajar, como bien dices, se trata de mantener la calidad, no se trata de rebajarla ni de explicar la obra de Roberto, Rocío en términos bastante vulgares, por decirlo de alguna forma, porque también el término vulgar, quién sabe qué significa. O coloquial, tal vez. O coloquiales, ¿no? Sino de presentarlo, ¿no? La gente está bastante lista, emotivamente hablando, para enfrentarse a las obras o a los poemas, ¿no? Ya la reflexión concienzuda ya será otra cosa, pero sí es importante esta relación con las obras, con la gente que acerca las obras y con la gente que crea las obras, por supuesto, que haya ahí un diálogo más interesante. Bueno, hay algunos comentarios, a ver qué dice Karen o Roberto. Alejandro nos dice, la gráfica original jamás es una copia en su reproducción, por eso cuando hablamos de edición es un original múltiple. Juan Moro habla de ese principio histórico de los artistas que lograron dejar huella por su presencia original, sin pensar en la idea de los editores de talleres que buscaban ser coleccionistas de la obra gráfica. Detalles al margen, me gusta la idea de complementar o crear un híbrido literario visual, poesía visual, y su forma de humo sólido es ya un original múltiple. Felicidades, dice Alejandro. Bueno, ¿qué piensas de eso, Roberto? Esta transformación también de la relación gráfica con la calle o con la poesía o con el discurso o con los lectores. ¿Sí nos oye, Roberto? No, pues su audio dice que está un poco complicado. No, y lo último. Ajá, ¿qué opinas de esta relación entre... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues estábamos presentando Humo Sólido, ¿Sí me oyes ya o...? Como que anda lloviendo fuerte allá donde vive Roberto Carrillo. Sí, eso está súper interesante. ¿Cómo digamos? O sea, un grabado es el original, pero como toda la serie lo es también, porque cada impresión es única entre un múltiple, tal cual como lo comentan. Sí, así es. Yo me refiero mucho también a un híbrido en cuanto a Roberto, porque lo que leía y estudiaba era eso mismo, que como digamos, dentro de la gráfica tradicional, los artistas visuales comenzaron a interesarse, que creo que es como Roberto, en las particularidades que ofrecía la gráfica. Y entonces partían de la experiencia propia de pintar o de esculpir, que es básicamente crear una pieza única, ¿no? A diferencia de la gráfica, donde, pues, digamos, ¿no? Haces toda una serie. Pero dentro de esta serie, dentro de esta multiplicidad, tenemos las piezas únicas. Entonces, eso es algo bien interesante. Bien interesante. Pues una reflexión ya bastante larga y añeja también, ¿no? Y que se mantiene y se mantendrá seguramente sobre esta reproductibilidad técnica, la fotografía, un montón. Sí, los libros también incluso. Va avanzando de tal manera donde ya lo que importa pues es la pieza única, ¿no? Ya no una serie, ya me parece que a los artistas, no a todos, pero creo que es más presente ahora la idea del grabado como pieza única que el grabado como una serie de que tenga su serie de estampación extensa, ¿no? Creo que... Pues hay un debate ahí, ¿no? Por ejemplo, esfuerzos como Humo Sólido pues también ponen en juicio un poco esa idea, ¿no? 2.500 reproducciones también podrían, que son digitales, por supuesto, en offset, no son reproducciones en tórculo, ni mucho menos, pero también al final de cuentas pues es una reproducción. Bueno, seguiremos con eso. Adri Azul dice, doctora, siempre mi cariño. Supongo que es a Rocío, que es la única que tiene doctorado. Gracias. Bueno, Roberto tiene maestría, pero no es doctora, sería doctor, o lo que quiera hacer también. Doctora, siempre mi cariño y admiración para usted, dice Adri Azul. Saludos a Humo Sólido y gracias por compartir estas actividades en tiempos
de retos. Amparo LG, saludos, doctora Rocío. Bueno, Adri, Amparo, muchas gracias por trajo su club de fans, Rocío. Es trampa, hubiéramos hecho nosotros, pero se nos olvidó. Fíjate que hay mucha premura en esta cuarentena, donde pareciera que hay mucho tiempo, hay mucha premura. Sí. Se acaba el tiempo rápido. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿no? Vamos a ir cerrando y agradeciendo de nuevo su participación, sus comentarios, que nos vean, que lean la hoja, que lean en general, o que hagan lo que quieran, ¿no? Que nutran su espíritu. Creo que es importante tener cerca bueno, ha hablado. ¿Quién soy yo para silenciar? Ah, no, ahí está el canto. Pues antes de que nos corten los dioses de la lluvia, otra vez muchas gracias e ir cerrando un poco. Roberto, ¿ya nos escuchas más o menos o ya desapareciste de este plano virtual? Es que tienen problemas. Ajá. Bueno, si no vuelves, Roberto, muchísimas gracias por este esfuerzo de conectarte, de compartirnos un poco de tus reflexiones, de compartir la hoja. Ahí está la hoja circulando de nuevo. Vamos a ponerla. Ahí le vas bajando, ¿no, Karen? Sí. Amplíale y bájale, por favor. Gracias. Y dice Rubén, más presentaciones, por favor. Sí, estoy como una terapia, ¿eh? Pues ya, pues ya es una limosna vernos por aquí, pero pues de algo a nada, pues ya es algo ver aunque sean nuestras caritas por aquí, ¿no? Y poder reflexionar, pues entretenernos, compartir estos momentos juntos, aunque sea a la distancia. Qué mal, pero bueno, ya es algo a estar ahí solitos, ¿no? Es bueno estar solitos, pero sí, vamos a hacer más, Rubén, claro que sí. Ton ALG, wow, los dioses hablan, excelente presentación, me ha encantado oírles, muchas gracias, Ton. Amparo, es grato verlos y conocer sus proyectos, wow, gracias, Amparo. Paula Vázquez Pachón, la doctora Rocío tiene muchas alumnas, sí, somos sus fans, Margarita Pachón, ya ves, fans declaradas, ahí está ya. Club de fans, síganlo próximamente ahí en Facebook, Instagram, Twitter. Invitarlos también a darle like a la página de Humo Sólido, donde estaremos compartiendo las versiones digitales de los números que llevamos editados, además de ligas donde aparecen cuentos, poemas de Rocío, el Instagram de Roberto Carrillo, que ya volvió por fin. Eso, te quieren los dioses, te quieren. Ahí vamos a estar compartiendo un montón de cosas para que ustedes le entren, ahí descarguen cosas, se roben cosas digitales, tristemente, pero pues ya es algo. Entonces, pues ojalá le den like a la página. No sé si tengas algo que agregar, Rocío, tú que tienes al club de fans. No, pues simplemente mi agradecimiento y comentarles que la última obra en la que se dieron a conocer 3 poemas míos es Intenso Carmín, que fue presentado el año pasado. Es una antología donde solamente colaboramos mujeres y que particularmente los poemas que eligieron, los poemas que yo escribí, son poemas que aluden a este gran problema del feminicidio. Entonces, bueno, seguimos trabajando varios temas, seguimos en constante, digamos, revolución para seguir construyendo, deconstruyendo incluso identidades a partir de la palabra literaria. Y lo siguiente, pues, sería agradecer al club de fans que se hizo presente. Desde luego agradecer a ustedes por la oportunidad de haber compartido este espacio en tiempos de cuarentena. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Qué bueno que te diste la oportunidad y de mandarnos tu trabajo. Tengo que decir que los dos aceptaron muy fácilmente participar en Humo Sólido, colaboraron desde el principio, preguntaron qué se necesita, cuándo, cómo, dónde,
y lo dieron todo. Entonces, muchísimas gracias por eso. Ahorita haré una última aclaración. Roberto, ¿qué te pareció? ¿Cómo andas después de estos truenos? Le subí a mover al cable. Roberto se fue de nuevo. Es que Bueno, él pero está tenemos su conectado. imagen congelada. Él está conectado con los dioses, entonces se lo roban. Sí, él tiene ahí paro con los dioses. Karen, Pues fue un gusto. La verdad es que un beneficio que quizá podemos verle a esta presentación pues a través de en línea es que pudieron ver y escuchar la presentación otras personas que no lo habían hecho, ¿no? Como el maestro Pérez Cruz, que yo espero comprarle un tórculo algún día, y entre otras personas que no habían podido asistir a una de las presentaciones en vivo. Entonces creo que eso fue un gran beneficio y algo con lo que yo me quedo de esta presentación. muchas gracias, Karen. Qué bueno que te sumaste. Roberto, ya estás ahí. Pues parece ser que sí. O quién sabe si sea Roberto, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya llegaron los aliens, ahora tú. Ahora sí. ¿Eres tú, Roberto? Pregúntale algo, Rocío, así para Roberto, ¿eres develar tu tú o eres identidad. alguien de más allá? ¿Cómo? Eres el fantasma de la huella. Soy el fantasma de Roberto. Bueno, Roberto, ¿con qué nos vamos? ¿Qué esta No, pues, reflexión, esta presentación, esta cuarentena? bueno, primero creo indispensable decir que es importante que proyectos como el de ustedes se sigan promoviendo, se sigan distribuyendo. También, pues, invitar a la gente a que lo siga, a que los busque. Tenemos mucho material que distribuir del que se quedó por la cuarentena, lamentablemente. Y pues bueno, eso, ¿no? Creo que los espacios independientes, los espacios que se logra pues a fuerza de voluntad, de ganas, de imaginación, de inteligencia, pues son necesarios y que no importa que sean 1000 o sea, que haya más, eso siempre va a ser, no son para nada dañinos, ¿no? Y pues nada, pues que ahora sí que desde esta contingencia, pues se cuide mucho todo el mundo y pues espero que estén bien, que sus seres queridos estén bien y pues nada, aquí estamos. Muchas gracias, Roberto, por haberte sumado. Y bueno, últimos comentarios ya para despedirnos. Como bien anota Roberto, nosotros imprimimos 2.500 ejemplares gratuitos, hojas para regalar. A la segunda semana de marzo se murió este asunto, pero distribuimos como una cantidad récord como de 1.000 o 1.500 ejemplares, que es récord porque eso generalmente se distribuye en 2 meses, un poquito más. Y ahora nos quedan como 1.000. Aquí tengo estos, miren, acá en el estudio Casa de Humo Sólido, ¿no? Todos estos humos sólidos que están esperando ahí como salir a la calle. Por ahí los colaboradores tienen algunos más, pero bueno, esperamos verlos pronto por la calle, por las escuelas, que es donde nos gusta estar, ¿no? Convivir en los bares, en las cafeterías, en las cocinas, sobre todo en las cocinas. En muchos otros espacios, ojalá podamos vernos muy pronto y prometemos hacer más actividades para mirarnos las caras, para compartir pues este tiempo, ¿no? Que tenemos para reflexionar o para sufrir también, pero tratar de dialogar todos juntos. Al final ese es el objetivo, o uno de los objetivos, creo yo, del arte, de la poesía, demostrar que no estamos solos, para bien y para mal, no estamos solos, ¿no? Hay un diálogo constante
en todo lo que pensamos, hacemos. Entonces, pues ojalá podamos vernos más. No sé si alguien quiera agregar más, alguien tenga preguntas ahí en el chat, no tan elaboradas, así, ¿no? ¿Qué químicos usa Roberto? ¿Qué cantidades? Miligramos, mililitros, o a Rocío, así una pregunta de doctorado de letras, pues no, también, ¿no? Lo que quieran, pero pero híjole, es martes, chavos, apenas. A ver, algunos comentarios. Excelente presentación, ya lo habíamos leído. Amparo LG dice, siempre son excelentes espacios. Paula Vázquez Pachón, muchas gracias por la presentación. Esperamos ver más y las versiones digitales, ahí les vamos a poner. Amparo, soy fan de la doctora, ya me uní a su página. Amanda Woolrich, a quien enviamos un abrazo inmenso, ahí síganla en su canal, también es una grabadora excepcional y una animadora, además hace animación, acaba de publicar una clase justo sobre animación con grabado, ahí en la página del FATASCO. De la FATASCO, sí. O Xochimilco, no sé. Ahí les dirá. Saludos a Amanda Woolrich, que dice que es fan de Roberto, otro, ¿no? Ya están peleando. Y es fan de ella. Sí, no. Pero ahí, abuelita, ya que pongan que es mi fan, para yo tener uno, dice mamá, Karen, que sí, no somos tus fans. Somos tus fans, Cristian. Somos tus fans. Bueno, ya yo me voy. Pues sí, no, ya, porque se los pedí, si no, ya. No, pues muchas gracias a todos. No sé si quieran agregar algo. Afortunadamente ya bajó la lluvia, pero ya se soltó el calor. Bueno, sigan las redes de Humo Sólido. Roberto, ¿cómo estás en tus redes? En Facebook como Roberto Carrillo y en Instagram como Roberto-Carrillo-Márquez con Z. Y ahí subes tu obra, ¿no? Sí, ahí y ahí me pueden contactar, es lo que necesito. Ok, ¿fotos tuyas? No, yo creo. Digo, fotos tuyas en la playa, algo así. Ah, no. Es profesional. ¿Cómo estás en las redes sociales para buscarte? En Facebook aparezco como Rocío García Rey, Twitter García Rey @Rocío, y aparezco, bueno, digamos, tengo una columna en la revista digital La Piraña que se llama La Nieta de las Heroídas, donde pueden encontrar, digamos, constantemente trabajo mío, igual que en la página de escritoras mexicanas. Eso es lo que podría compartir. Y bueno, reiterar mi agradecimiento a los tres y al público que prestó atención a esta sesión. Muchas gracias. Oye, Cris, se me había olvidado el comercial. La exposición sí se va a hacer, todavía no tenemos fecha. Doble Crimen en el Museo Universitario Leopoldo Flores en la ciudad de Toluca. Se está viendo lo de la fecha, pero sí se va a hacer. Entonces están cordialmente invitados todos. Y por ahí va a circular un videíto con Cristina Torres, que es la curadora, y conmigo hablando un poco de la expo. Muchas gracias, Roberto. Importante decirlo, porque justamente todos traíamos proyectos, todo el mundo, pero sí. Este número de Humo Sólido en particular también traía proyectos. Salía el número el mismo mes que se inauguraba la expo personal, individual de Roberto, ¿no? También había promoción de los talleres de Rocío, que ya estaba cerrada la inscripción, pero Rocío sigue haciendo cosas todo el tiempo, ¿no? Karen, no sé qué celebraba, el cumpleaños. Que teníamos muchas cosas en común que festejar, y bueno, pasó esto. Esto cabe señalarlo para decir que este número 3, que comprendía los meses de marzo y abril, se va a extender hasta junio, es decir, va a ser cuatrimestral en vez de bimestral. Nos comimos un número. El 1 de mayo estaría saliendo el número 4, no salió,
hasta nuevo aviso, porque justo, reitero, nuestra idea es estar en la calle, ¿no? De mano en mano, encontrarnos, vernos, sentirnos, dialogar, compartir ideas, sentimientos, etcétera. Y pues esto lo ha impedido y quién sabe, pues hasta cuándo. De todas formas, ahí siguen los proyectos. Qué buena noticia que se hará sí o sí la exposición Doble Crimen. Solo falta ver cuándo, ¿no? Y Rocío nos está compartiendo el link de La Piraña. Ahí pueden encontrar reseñas de otros números de Humo Sólido, escritas por mí y por otros colaboradores. Una de Uriel Reyes también hay por ahí. Y esa es una columna que escribe Rocío García Rey. Entonces ahí hay mucho de los textos de Rocío García Rey de reciente creación. Karen, ¿cómo te encontramos a ti en las redes sociales? ¿Qué andas haciendo? ¿Ya tienes sueño? No, estaba muy concentrada escuchándolos. Estaba así muy, muy concentrada. Pues estudiando, ahora en la cuarentena, estudiando artes a distancia, intentando tallar una piedra en línea y haciendo un grabado en línea. A ver cómo nos va con eso. Difícil, pero bueno, ahí tienes a Roberto, a ver si... Una expo individual, ¿no? Quedamos. Estamos en eso. Tenemos mucho material para trabajar en cuarentena, entonces en eso estamos. Pues ya la otra cosa es trabajar, ¿no? Bueno, sí. Por ejemplo, uno que es poeta Rocío, pues ahí está pluma y papel, ¿no? Libros para leer, pero ya otra cosa es hacer el poemario, ¿no? Exacto. También las clases de redacción, Rocío, ¿no? Y de investigación. Ahí nos puedes platicar también en otra ocasión. Bueno, compartirles que va a haber más videos de este tipo, transmisiones con otros creadores de... Yo sé que quisiera no verme a mí, pero yo tengo que presentar a los creadores, a menos que Roberto, Rocío, Karen nos hagan favor de hacerlo. Bueno, con otros creadores de Humo Sólido, poetas, fotógrafos, artistas visuales, a ver si Rubén se anima por ahí, Ana Lilia, Ulises, Greta, no lo sé, pero está abiertísima la invitación a nuestra queridísima Greta, y los invito otra vez a que sigan la página. A mí me pueden encontrar en Facebook como Cristian, B de burro, G de gato, Cristian BG Galicia en Facebook, en Instagram como Focus Cris, así @Focus Cris, y estamos inaugurando un canal, o estaremos en esta semana, un canal sobre libros en general y también libros de reciente creación y algunas entrevistas también con artistas, con creadores. Y bueno, Amparo LG, bueno, si quieres soy tu fan también, dice gracias. María Urbina comparte el Instagram de Roberto y Rocío su link. Bueno, chicos, muchas gracias a los que nos ven. Es la despedida más larga que he dado en toda mi carrera. Gracias a ti. Host. Estoy emocionado, chicos, porque aprendí a hacer esto. No creí que fuera a lograrlo. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós, Karen, Rocío, Roberto. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Rocío, Karen. Rubén, ya dijiste. Nos vemos. Mucha salud para todos y todas. Saludos Chao. a todos. Cuídense. Bye, bye. Y parece que estamos fuera, creo.